pero la última amenaza de Donald Trump ha preocupado a más de uno y vamos a preguntarle a Ramiro qué piensa de estos mensajes. Lo último que he leído en los medios estadounidenses es que hay hasta hora puesta y determinada, una hora, ¿no?, de Donald Trump. ¿Esto es realmente viable? Buenas noches, bienvenido también a este espacio. ¿Cómo ve usted esta situación, este mensaje, este ultimátum de Donald Trump? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Es algo francamente tenebroso, impropio de un jefe de Estado, amenazar de esa manera, además con su propio verbo, y ya lo ha hecho con su práctica, vulnerar el derecho internacional, porque una de las cosas que ha dicho es que podría tomar Irán y apropiarse incluso de sus reservas petroleras. Es como revivir una vieja costumbre de los señores de la guerra de antes y también de los de ahora, de que el ganador o el vencedor se queda con los despojos, y creo que incluso usó esa palabra, del vencido, ¿no? Entonces, es una amenaza de Trump francamente criticable, yo diría hasta ridícula, pero que además viene de una serie de momentos en los cuales él ha cambiado de opinión. La guerra se termina pronto, la guerra se termina el lunes, ahora resulta que se termina mañana y ahora ya viene con una amenaza de mayor calibre. Y lo que está ocurriendo en los hechos o en la realidad es que simbólicamente o políticamente él está perdiendo la guerra, porque en la práctica Estados Unidos junto con Israel podrían aplastar a Irán con armas en pocas horas, ¿no? Tal vez en minutos, pero la guerra se prolonga en medio de intentos de negociación, y yo creo que el que está perdiendo con esto es Trump, ¿no? Claro, pero si nos recuerda de repente por qué Donald Trump da este ultimátum, ¿no? Porque vemos que la guerra empezó a inicios de febrero, pero ¿cuál ha sido el escenario último que desencadena con esta nueva amenaza del presidente de Estados Unidos? Lo que pasa es que Trump ha presentado una propuesta de negociación con la mediación de Pakistán para que Irán prácticamente se desarme totalmente, para que abra totalmente el estrecho de Hormuz, para que se rinda, digamos, en toda línea, ¿no? Es una propuesta de 15 puntos, sería un poco largo detallarla, pero grosso modo lo que dice es eso, ¿no? Que desarmas, ya no tienes programa nuclear, abres el estrecho de Hormuz, prácticamente aceptar las condiciones que impone alguien que tiene mucho más fuerza. Irán ha respondido con una propuesta de 10 puntos, en la cual dice que, por ejemplo, se establezcan protocolos para pasar por el estrecho de Hormuz y que se levanten todas las sanciones que se le ha puesto a Irán, ¿no? Pakistán, por otro lado, ha presentado una propuesta, porque está mediando entre las dos partes, para que se suspendan las hostilidades durante 45 días. Irán no ha aceptado eso y, como es obvio, Estados Unidos tampoco, porque Estados Unidos lo que quiere con la conducción de Trump es aplastar Irán y que Irán prácticamente se rinda, con la amenaza además de prácticamente apoderarse del país. Entonces estamos en un callejón sin salida, bastante peligroso además porque Irán está atacando a otros países de la región, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿creen que haya influido también este momento que logró Donald Trump y la milicia estadounidense rescatando a uno de sus pilotos en lo que la Casa Blanca ha querido llamar como una operación muy difícil de rescate en territorio hostil? He visto muchos noticieros estadounidenses como que llevar la historia al límite, digamos, de decir, mira lo capaces que somos, o sea, Claro. comprar perfectamente la historia que la Casa Blanca contó de este piloto que estaba Escondido entre los claro, y que árboles. lo extrajeron en un operativo impresionante. ¿Crees, Ramiro, que quizá esto también le ha dado ese momentum a Trump de decir, mira de lo que somos capaces? Mira, Estados Unidos siempre ha tenido ese tipo de relato, de narrativa, para usar una palabra en moda,
que se ve hasta en las películas de Hollywood, ¿no? Y en las profusas series que ahora circulan por Netflix, ¿no? El héroe, el soldado, en fin, que es rescatado por las fuerzas norteamericanas. Todo eso que puede parecer interesante, resulta que está metido en medio de una guerra donde muere mucha gente, incluso niños han muerto en las últimas horas, ¿ah? Entonces, es verdad que Trump ha pronunciado ese estilo y justo esto cae en el momento en el cual él está presionando mucho más, incluso con palabras groseras. Seguramente han visto la red de Trump utilizando palabras groseras que yo no voy a repetir acá, ¿no? Justo en el momento que él está presionando más Irán, se produce el rescate del piloto. Entonces, todo esto suma en una especie de estrategia de comunicación política para subirse, digamos, los bonos políticos al interior de Estados Unidos y de pronto a nivel internacional, vendiendo la idea de que ellos sí son heroicos, rescatan al piloto y además presionan al enemigo hasta las últimas consecuencias, cuando nuevamente no se olvida que en una guerra muere gente, en una guerra se pierde mucho dinero, la gente pierde su casa e incluso mueren soldados estadounidenses, ciudadanos israelíes, ciudadanos libaneses por montones y ciudadanos iraníes por montones. Se estima ya en 3.500 muertos las víctimas en Irán, ¿no? Entonces, no es muy elegante, por decirlo menos, ¿no? Montar toda esta especie de estrategia de comunicación cuando lo que hay en el terreno es el sufrimiento humano, ¿no? Sí, sí, concuerdo, ¿no? Que las guerras siempre traen eso, el sufrimiento humano de las familias y que también repercute a nivel internacional y a diferentes países. Pero Santiago, vamos a estar atentos de lo que pueda suceder en las próximas horas con este ultimátum de Donald Trump. Gracias, Ramiro, por estos minutos y también por esta Gracias a ustedes por supuesto. por la invitación. El ultimátum se cumple mañana en la noche, mañana martes. Sí, sí. Y como dijo el amigo, hay una fecha, una hora fija y digamos es posible que en ese momento se agrave la situación y Trump mismo lo ha llamado, se va a desatar en el infierno, Dios mío. Sí. ¿De qué estamos hablando? Un jefe de Estado no puede hablar de ese modo, no salvo que tenga muy malos modales. Sí, veremos qué ocurre. Recordamos que Ramiro además es catedrático, profesor de la Universidad Católica. Un dato importante también. Gracias, Ramiro Escobar, Ramiro, por tu tiempo. Gracias por la invitación. Un saludo para ustedes. Gracias. Bueno, amigos, atentos a la guerra también. La verdad que nos agarra en un momento donde todos estamos viendo la campaña presidencial que va a pasar con el Perú, pero de esto también te hemos contado en los noticieros de Latina, de cómo el combustible sigue alto y sigue siendo una preocupación para el bolsillo de muchos peruanos, ¿ah?